Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Recordaros que este podcast lo tenéis en 8 plataformas específicas de podcast. Ayer fallamos en YouTube por problemas técnicos, pero en temas del podcast siempre subimos a las plataformas. Vamos con las de hoy, martes 24 de agosto a la 1 menos cuarto de la mañana en España. Periódico ABC. Los talibanes dan una semana de plazo para acabar la evacuación. Advierten a Occidente de graves consecuencias. Washington está dispuesto a cumplir el plazo fijado, pero no descarta ampliarlo si fuera necesario. 16.000 evacuados ayer. Ayer también murió un guardia afgano en un tiroteo entre talibanes y soldados occidentales. Johnson pedirá hoy a Biden que retrase la salida definitiva de Afganistán. El gobierno británico sostiene que mantener a sus tropas en Afganistán es inviable y demasiado peligroso sin Estados Unidos. Estados Unidos ya no considera experimental la vacuna de Pfizer. Esta decisión permitirá imponer la obligatoriedad de la inmunización a empresas y estados. Nueva York anunció este mismo día que será obligatorio la vacuna para quienes trabajen en educación. Al menos 21 muertos por inundaciones en Estados Unidos. Decenas de personas, incluidas una docena de niños, están desaparecidas. Afectó a varios condados de Tennessee. La presión de los talibanes de hacerse en el aeropuerto de Kabul a partir del 1 de septiembre añade aún más dramatismo a la evacuación, señala El País. La mayoría de los periodistas de la cadena Tolo Televisión, la principal cadena comercial afgana, han optado por renunciar. Erdogan reclama a Europa que evite una oleada de refugiados afganos en Turquía. Boris Johnson se compromete a dar asilo a 20.000 afganos, 5.000 en el primer año. Críticas al gobierno holandés por la lentitud de la evacuación. Hay que tener en cuenta que el gobierno holandés está en funciones. Francia investiga a 5 afganos evacuados por sus presuntos lazos con los talibanes. La derecha y ultraderecha aprovechan el caso para atacar la política migratoria. Occidente exige a Rusia la devolución de Crimea a Ucrania. Una plataforma compuesta por la OTAN y 46 estados arropa a Kiev frente a Moscú. Moscú considera la iniciativa internacional un acto antirruso. Javier Milei, un economista seguidor de Trump y Bolsonaro, desafía el bipartidismo en Argentina. Bruselas avisa contra intervención política en el precio de la luz. La electricidad sube en la Unión Europea por las medidas contra el CO2. La Comisión Europea dice que la introducción de renovables abaratará la energía. Fabricantes británicos buscan emplear a presos para paliar la escasez de mano de obra. Faltan unos 90.000 camioneros. También encontrar cocineros y camareros con experiencia se ha convertido en una pesadilla. Periódico ABC. Varsovia levantará una valla y redoblará su presencia militar en la frontera con Bielorrusia. Las luchas internas en el gobierno hacen tambalear al primer ministro de Perú. La salida de Guido Bellido del ala radical se sumaría a la del ex canciller. El Banco Santander despide el 23% de su plantilla en Portugal desde el inicio de la pandemia. Austria crea un billete climático para todo el transporte público por 949 euros. Periódico 5 días. Ford, los automóviles recuperan mañana el turno de noche en la fábrica. Podemos calcula 3.200 millones de ahorros si limita el precio de la nuclear y la hidroeléctrica. Las 500 mayores empresas del mundo se revalorizan un 40% tras el COVID. Los supermercados británicos Sainsbury se disparan en bolsa por una oferta de Apollo, una oferta valorada en 8.200 millones de euros. Apollo es un
gran grupo de distribución norteamericano. El mayor accionista de los supermercados Sainsbury es el Fondo de Qatar. Periódico El Economista. España recupera el 79% de los vuelos de 2019, 6 puntos más que la media. Hasta 58 países elevan el control fiscal sobre las multinacionales. Vamos con las noticias nacionales españolas. Periódico ABC, Rota y Morón acogerán a 4.000 colaboradores afganos de Estados Unidos. Permanecerán 2 semanas a la espera de destino. Casado apoya a Sánchez en Afganistán, pero le pide lealtad. Denuncia que la interlocución con Estados Unidos llega 7 meses tarde. La fundación del Partido Popular FAES tacha de humillante la retirada ejecutada por Biden. España envía militares de operaciones especiales al aeropuerto de Kabul. La ministra de Defensa, Margarita Robles, advierte del riesgo de atentado de Daesh para rivalizar con los talibanes. Vox pierde un escaño en Valencia tras el abandono de una diputada tránsfuga. Esta diputada mantendrá el escaño como no adscrita. El Mar Menor en su peor crisis con 4.500 kilos de peces muertos. La justicia catalana rechaza el toque de queda contra el botellón. Renuncia el obispo de Solsona, adalid del independentismo catalán. La renuncia fue estrictamente por motivos personales. Periódico El País, el Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley de pensiones. El líder del PP critica el ratito de Sánchez y Biden. Dirigentes del partido creen que debería centrarse en la economía. Vamos con las previsiones meteorológicas para hoy martes. Nueva York máxima de 31, mínima de 20 soleado. Austin máxima de 38, mínima de 22 soleado. Londres máxima de 22, mínima de 14 soleado a intervalos. Madrid máxima de 31, mínima de 19 soleado. Lima máxima de 17, mínima de 14 nublado. Y Ciudad de México máxima de 21, mínima de 13 nublado. Esto es todo por hoy.